Muy bien, hermanos míos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, en el capítulo 5. Después de estas 2 semanas en las que hemos estado en las prédicas de San Juan, capítulo 14, capítulo 15, ¿se acuerdan, hermano, la prédica? Agradecemos al hermano Luis Enrique que ha estado compartiendo la palabra. Vamos a volver a nuestras prédicas en el libro de Génesis. Así que, hermanos, les invito a abrir sus Biblias en Génesis, en el capítulo 5. En esta mañana tenemos una lección, una enseñanza muy importante, importantísima para todos. Y vamos a concluir hoy el capítulo 5 de Génesis. Entonces, hermanos, ¿todos lo tenemos? ¿Lo hemos encontrado? Muy bien, hermanos. Entonces, daré la lectura y voy a pedirles que sigan atentos con su mirada la lectura. Capítulo 5 de Génesis, del verso 1 hasta el verso 32. Y, hermanos, así dice la palabra del Señor. Los descendientes de Adán. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set, después que engendró a Enós, 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y vivió Enós 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enós, después que engendró a Cainán, 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós 905 años y murió. Y vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalalel. Y vivió Cainán, después que engendró a Mahalalel, 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalalel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalalel, después que engendró a Jared, 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, 782 años y engendró hijos e hijas. Y fueron pues los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec, después que engendró a Noé, 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet.
Hermanos, esta es la lectura de la palabra santa y poderosa de nuestro Señor. Vamos a orar pidiendo que el Señor nos ayude a comprenderla. Señor, acabamos de leer tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es alimento para nuestras almas, tu palabra es la lámpara que alumbra en medio de una sociedad que vive en penumbra. Tu palabra es la verdad, Señor, y la verdad es la que tu pueblo necesita. Tu verdad es lo que nuestros corazones ansían, Señor. Danos oídos atentos, danos un corazón dispuesto a poder escuchar tu palabra, que la podamos comprender, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu, poderoso Señor. Oramos en el santo y glorioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Quiero iniciar con una pregunta a manera de introducción. Los niños, nuestros hijos, ¿cuál es el lugar que les corresponde a los niños dentro de la iglesia? Tus hijos, nuestros hijos, tus bebés, ¿cómo los consideramos? ¿Qué opinión tenemos de los niños? ¿Nosotros los consideramos miembros del cuerpo de Cristo? ¿Los consideramos miembros de la iglesia con todos sus privilegios? ¿O los consideramos tal vez como personas que no son miembros de la iglesia hasta que crezcan y ya ellos decidan si son o no cristianos? Y por lo tanto los consideramos tal vez como ajenos a la iglesia, los consideramos tal vez como mundanos a nuestros bebés, a nuestros hijos. ¿Qué opinión tenemos nosotros de los niños, mis amados hermanos? Y quiero hablar a ti como padre, especialmente si tienes hijos pequeños. ¿Qué opinas tú de tu hijo? ¿Cómo ves a tu criatura, a tu bebé? ¿Cómo lo ves? Cuando ves sus ojitos, cuando ves su cuerpecito, ¿qué piensas? ¿Que ese hijo tuyo es miembro de la iglesia? ¿Es parte del cuerpo de Cristo? ¿O lo ves pensando, quién sabe si seguirá a Cristo cuando sea grande? A lo mejor sí, a lo mejor no. Bueno, de eso se encargará el pastor, de eso se encargará la maestra de la escuela dominical. Y bueno, veremos. Ya de adulto decidirá este hijo mío si sigue o no a Cristo. Hermanos, y quiero ahora apelar al corazón de los padres, de las mamás. Cuando tú traes hijos al mundo, sobre todo tú como mamá, cuando tienes 9 meses a tu bebé en tu vientre, y tú conoces a Cristo Jesús, tú sabes que el Señor es tu Señor y tu Salvador, ¿qué piensas de tu bebé? ¿Cómo tratas a esa criatura? ¿Lo tratas como ya parte del cuerpo de Cristo? ¿Oras por ese bebé? ¿Oras por ese hijo? Tú como madre ya tienes hijos grandes, ya tienes hijos jóvenes tal vez. ¿Qué piensas de tu hijo? ¿Pones la vida de tu hijo en las manos del Señor? Una vez escuché a mi mamá decir, si el Señor nos lleva al cielo, no queremos ir solamente papá y mamá al cielo. Queremos toda la familia. Y pienso, hermanos, que no habría nada más triste para una madre o para un padre que llegar al cielo y de pronto no encontrar a tu hijo allá, no encontrar a tu hija allá. ¿Y quién sería el responsable de eso? ¿De quién sería el descuido, hermanos? Pienso que eso sería la peor pesadilla que puede pasar a un padre, ¿no, hermanos? Y no habría nada más feliz y dichoso para un padre que ver que sus hijos caminan en los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, quiero hablar con ustedes sobre este tema muy importante que encontramos aquí en Génesis capítulo 5, hermanos. Ustedes han escuchado la lectura bíblica y en primera instancia tal vez podríamos decir, ay pastor, acabo de leer con usted la genealogía. Habla de fulano que tuvo su hijo, vivió tantísimos años, 800 años, 900 años, tuvo un hijo, al final tuvo hijos e hijas. Pastor, esta es una lectura un poquito aburrida, pastor, porque aquí, ¿qué enseñanza podemos extraer de este pasaje? No subestimemos, hermanos, este pasaje de la palabra del Señor trae para nosotros ricas enseñanzas, sobre todo para los padres. Aquí hay rica enseñanza. Aquí, hermanos, tenemos la base, hermanos, del Evangelio para la familia, hermanos míos. Aquí tenemos la base del Evangelio para la familia. Y en los próximos minutos, hermanos, no quiero extenderme, pero
quiero explicar este pasaje. Tenemos el título de la prédica en nuestros boletines y el título es Fidelidad de Dios en las generaciones. Ese es el título. La fidelidad de Dios en las generaciones. He puesto ese título porque es un poco más atractivo, pero hay otro título que también pondría esta prédica y es la siguiente: la sucesión del pacto. Ese es el título académico que yo le puedo poner a este pasaje. Y ese es el tema, hermanos. La sucesión del pacto. ¿Y qué entendemos por ese término sucesión, hermanos? ¿Qué significa la palabra sucesión? Sucesión entendemos como alguien viene después de nosotros y nos reemplaza a nosotros y luego viene otro, y esa es una sucesión, ¿no? Y cuando decimos la sucesión del pacto, hermanos, estamos hablando de el pacto de salvación, el pacto de gracia que Dios ha establecido, hermanos. En Génesis capítulo 3, versículo 15, en Génesis 3:15, hermanos, Dios ha establecido su pacto de gracia para salvar al hombre pecador. Ahí el Señor ha establecido el pacto de gracia. Y este pacto de gracia se va a ir madurando, va a ir desarrollándose a lo largo de toda la Biblia. Y en Génesis capítulo 17, versículo 7, vemos cómo este pacto de gracia se hace más visible cuando Dios le dice a Abraham, el padre de la fe, a Abraham en Génesis 17, 7, Dios le dice a Abraham, estableceré un pacto contigo y con tus descendientes después de ti, para ser tu Dios y el Dios de tus descendientes después de ti, por pacto perpetuo. Entonces, hermanos, vamos a tener en esta mañana nuestra reflexión en este tema: la fidelidad de Dios en las generaciones, o la sucesión del pacto. Hay tres enunciados que quiero compartir con ustedes, hermanos míos. El primer enunciado o la primera enseñanza es la continuidad del pacto o la sucesión del pacto. Y vamos a explicar aquí Génesis 5. La segunda enseñanza que tenemos, hermanos, es cuáles son las razones para desconocer esta enseñanza vital. ¿Por qué se ha descuidado, hermanos, en las iglesias esta enseñanza de la sucesión del pacto? Esto parece ser un artículo de museo teológico y ya a veces hasta se descuida. ¿Por qué razón? ¿Qué ha pasado? Y número 3, hermanos, la enseñanza clara en toda la Escritura. Vamos a ver así de manera rápida cómo la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, Antiguo y Nuevo Testamento, nos enseña esta fidelidad de Dios en las generaciones. Entonces, fíjense, aquí tenemos la familia de Caín. Sí, hermanos, desarrollan cultura, desarrollan ciencia, desarrollan arte, pero, hermanos, no desarrollan comunión con Dios. No desarrollan familiaridad con Dios. No conocen a Dios. De tal palo, tal astilla. Qué desgracia, qué triste, hermanos. Pero después, antes de terminar el capítulo 4, hermanos, Adán tiene otro hijo y se llama Set. ¿Y qué dice de Set? Voy a leer Génesis 4, 25 en adelante. Dice, hermanos, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y escuchen esto, hermanos, y subrayemos, dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces, voy a repetir, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Cuando la Biblia habla de la familia de Set, de la familia piadosa, de la familia creyente, ¿qué dice, hermanos, de esta familia? Que ellos buscaban a Dios, que ellos clamaban a Dios. Era una familia piadosa. Y aquí el capítulo 5 nos va a contar cómo era esta familia. Y hay esa enseñanza, hermanos, para todos nosotros. Para todos nosotros.
Entonces, hermanos, eso quería, a manera de repaso, que consideráramos. Hay algunas cosas que vamos a ver aquí, hermanos. Por ejemplo, en el versículo 1, voy a leer, Génesis 5:1 dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó, escuchen hermanos esto, y llamó el nombre de ellos Adán. ¿Quién puso el nombre a Adán, hermanos? Según este versículo. ¿Quién le dio su nombre? Dios. Y llamó Dios al nombre de esta familia Adán, el día en que fueron creados. Versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Quién le puso el nombre a este niño? ¿Quién fue el autor del nombre al niño? ¿Quién le puso el nombre a ese niño que nació? Adán. ¿Y quién era Adán? Su padre. Y llamó su nombre Set. Después, hermanos, esa frase, y llamó su nombre, ya no se repite aquí, sino hasta el versículo 29. Ahí se repite esa frase, y llamó su nombre. En el versículo 28 y 29 dicen, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé. Y llamó su nombre Noé. Hermanos, aquí hay una enseñanza para todos nosotros. ¿Quién es el que decide el nombre de una persona? Los padres. ¿Habrá algún padre que diga, hoy pastor, la verdad no sé qué nombre poner a mi hijo o a mi hija, voy a esperar que crezca, a lo mejor el nombre que yo le doy no le va a gustar, mejor voy a esperar que crezca y que tome su propia decisión de cómo va a ser su identidad? Yo como padre no le puedo poner nombre todavía, no sé, tengo miedo. Mi hijo va a decidir. ¿Algún padre de familia, alguna mamá pensará de esa manera, hermanos? La respuesta es no, hermanos, es absurdo, porque somos nosotros los padres los que decidimos, para bien o para mal, ¿no? Y escogemos el nombre de la criatura, por alguna razón, y ahí está el nombre. Y el nombre que hemos recibido nosotros, hermanos, nosotros no lo hemos escogido. Por ejemplo, yo me llamo Abel, yo no escogí ese nombre. No me preguntaron nunca mis padres, ¿te gustaría llamarte Abel? ¿Te gustaría llamarte y apellidarte Carhuapoma? Nadie me preguntó, hermanos. ¿Te gustaría nacer en Huancavelica? Nadie me preguntó. Nadie me preguntó, ¿no? Es absurdo, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros como padres somos los que decidimos la identidad de nuestros hijos. Y aquí, hermanos, si Dios le puso su nombre a Adán, eso refleja la autoridad de Dios. Dios tiene autoridad sobre Adán, Dios tiene autoridad paternal sobre Adán y Dios le pone su nombre Adán. Y cuando Dios le dio la tarea a Adán, ¿cuál fue la primera tarea que Adán tenía, hermanos, en relación a los animales? ¿Qué tenía que hacer Adán con los animales? Poner nombre. ¿Y qué reflejaba eso? Que Adán era autoridad sobre los animales. Cuando Adán tuvo a su esposa y vio por primera vez a su esposa, Adán dio una bonita poesía y Adán dijo, esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada mujer, porque del varón fue tomado. ¿Quién le puso su nombre a la mujer mujer? Adán. ¿Y eso qué implica? Implica autoridad, implica representatividad. Adán era representante de su esposa delante de Dios. Adán era como el pastor de su esposa delante de Dios. Más adelante, después de que cometieron pecado, hermanos, Adán y Eva, Adán le pone su nombre a su esposa, Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Adán le puso su nombre Eva. Lo que refleja, hermanos, que lo que Dios ha hecho con Adán, la autoridad que le ha delegado, Adán está ejerciendo su autoridad. Ahora tiene su hijo. ¿Y qué hace Adán con su hijo? Le pone su nombre Set. ¿Y cuál es la enseñanza para nosotros, hermanos? Nosotros como padres tenemos injerencia en la vida de nuestros hijos. Y en la cultura de los judíos, hermanos, poner nombre
no era como en nuestra cultura. O sea, para que un padre ponga nombre a sus hijos, el padre tenía que pensar 1, 2, 3 veces, porque el nombre, hermanos, no era simplemente poner palabra. El nombre, hermanos, significaba incluso el destino de esa criatura. El nombre llevaba un significado del propósito de la vida de esa persona, hermanos míos. Entonces, la enseñanza para nosotros es ahora, hermanos, en nuestra cultura actual y moderna, hoy en día, hermanos, con el relativismo, es para espantarse. Hoy en día muchos padres modernos que no conocen a Dios dicen, bueno, no sé si será varón o mujer, decidirá si es varón o mujer cuando crezca. No le voy a decir niña ni niño, le voy a decir niñe. Entonces, cuando ya crezca, decidirá, ¿no? Ahora son los hijos los que deciden. La mamá le pregunta, hijo, ¿qué vamos a comer? Pizza, mamá, pizza. Ay, ¿no quieres comer sopita de chochoca? No me gusta. Pizza. El niño dice pizza, tiene que ser así. Hermanos, ¿cómo ha cambiado el tiempo? Pero ese cambio no se sujeta a la palabra de Dios, hermanos. Los hijos, hermanos, están en las manos de los padres y los padres tienen la autoridad. Hermanos, si los padres tienen la autoridad para poner el nombre a sus hijos, para ponerles apellido a sus hijos, para decidir dónde van a estudiar, para decidir la salud de sus hijos, ¿por qué no puede también el padre tener esa misma injerencia, hermanos, en la vida espiritual de sus hijos? Por eso la pregunta del inicio era, ¿cómo consideras a tu hijo? ¿Lo consideras parte del cuerpo de Cristo? ¿Lo consideras miembro o lo consideras como un mundanito, como un pagano? O tal vez ni te has puesto a pensar. Hermano, no se trata de traer hijos al mundo por traer, no se trata de que el próximo domingo es Día del Padre y quiero un hijo para sentirme padre. Quiero un hijo para sentirme mujer, porque si no tengo hijo no me siento bien, me siento incompleto. No se trata de traer hijos por traer, hermanos. La palabra del Señor nos va a enseñar que el objetivo de traer hijos, hermanos, es para que ese hijo y esa hija continúen en la fe cristiana. Esa es la forma en la que Dios, hermanos, alcanza al mundo. Esa es la forma en la que el Señor, hermanos, hace avanzar su pueblo a través de los hijos del pacto. Entonces, hermanos, esto es algo en lo que nosotros tenemos que pensar. Los padres tenemos autoridad sobre nuestros hijos. Hay algo importante también que vemos aquí, hermanos. En esta lista de Génesis capítulo 5, hermanos, tenemos a dos personajes que resaltan. Y la vida espiritual de estos dos personajes no es un asunto de que por casualidad fueron creyentes en Dios. No. Eso fue cultivado desde los padres. Vamos a ver, por ejemplo, aquí en el versículo 18. Génesis 5, 18. Dice, vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Aquí aparece el primer personaje que es un llamativo. Hay otros personajes, es verdad, pero aquí la Biblia nos da un poco más de detalle de este hombre llamado Enoc. Dice, nació este muchacho Enoc. Versículo 19 dice, y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. En este pasaje repite cada vez, engendró tal fulano, engendró hijos e hijas. El otro fulano engendró hijos e hijas. ¿Qué significa eso de engendró hijos e hijas? ¿Habla solamente aquí de tener hijos biológicamente, hermanos? No. Aquí habla de tener hijos, pero con connotación también doctrinal, con connotación espiritual. Porque la fe, hermanos, porque nosotros transmitimos a nuestros hijos no solamente nuestros caracteres biológicos, nuestros caracteres emocionales, transmitimos y debemos transmitir también, hermanos, nuestra fe. El Señor, hermanos, utiliza a los padres. Utiliza a los padres, hermanos míos. Entonces, miren, aquí tenemos a Enoc. Dice en el versículo 21. O en el versículo 22 de Enoc, y caminó Enoc con Dios, y caminó Enoc con Dios. ¿Qué quiere decir, hermanos, caminó con Dios? La palabra caminó quiere decir tuvo una relación estrecha con Dios, tuvo comunión con Dios, fue amigo de Dios, porque podrán caminar dos personas juntos si no están de acuerdo, imposible, hermanos.
No pueden caminar dos personas juntos si no están de acuerdo. Si Enoc caminó junto a Dios, es porque Enoc estaba de acuerdo con Dios. Todo lo que Dios decía era ley y palabra para Enoc. Entonces, tenemos aquí a Noé. Su papá, Lamec, le puso por nombre Noé. Y cuando le puso su nombre Noé, dijo, quiero que mi hijo se llame Noé, porque estoy seguro que nuestro descanso, nuestro consuelo viene en este mi hijo. Y saben, hermanos, Noé fue la última persona que vivió antes del diluvio, porque después de Noé viene el diluvio, hermanos. O sea, Noé enfrentó el juicio final de Dios para esa generación. Entonces, hermanos, quiero decirles a los papás, ¿no? Tal vez tú dices, uy, pastor, pero mi hijo es tan desobediente, pastor. Hace bulla en la iglesia. Mi hijo joven ya ni quiere congregar, pastor. Mi hija, no, más con las amigas, nada que ver con el Señor. Pero si tú has sido fiel y de pequeño le has sembrado la palabra de Dios, hermanos, instruye al niño en su camino, y aunque fuere, ¿qué dice la Biblia? Viejo, ¿no? Y aunque fuere viejo, no se apartará, ¿no? O sea, lo que se va sembrando, hermanos, tarde o temprano tiene que producir frutos. A veces como padres somos impacientes. Yo ya quiero que crezca, yo quiero que ya sea grande. Pero todo tiene su tiempo. El crecimiento es un proceso, hermanos míos, ¿no? Entonces aquí vemos a estos dos personajes, a Enoc y a Noé. Y eran hombres de fe. ¿Dónde adquirieron la fe? En la casa. Ahora voy a pasar, hermanos, al segundo punto de nuestro mensaje. Y el segundo punto, hermanos, es la razón por la que hemos descuidado esta enseñanza. Razones del desconocimiento de esta doctrina de la sucesión del pacto. Y hay 5 razones. Pueden haber muchas más, pero aquí he encontrado 5 razones, hermanos, y los voy a enumerar. Razón número 1. La influencia del individualismo moderno. Repito, la influencia del individualismo moderno. Ahora, hermanos, nuestra sociedad moderna y posmoderna, hermanos, se caracteriza por exaltar al individuo, exaltar a la personalidad. Y esto ha llevado a que muchos cristianos empiecen a pensar de la fe cristiana ya no, hermanos, en términos congregacionales, ya no en términos de familia, ya no en términos corporativos, sino muchos cristianos piensan de la fe en términos personales. Cada quien baila con su pañuelo aquí, cada quien, la salvación es personal. Es cierto, la salvación es personal, hermanos, pero cuando Dios trata con un pueblo, trata con una nación, trata con la familia, trata con Abraham y con sus descendientes, hermanos míos, ¿no? Entonces, el énfasis en la decisión personal por Cristo, voy a repetir esto, hermanos, porque esto es contexto nuestro, el énfasis que se ha puesto mucho en las iglesias evangélicas en la decisión personal por Cristo ha eclipsado, hermanos, la idea bíblica del Dios de pacto que obra a través de la familia. Muchos rechazan, por ejemplo, hoy en día, la idea de que los hijos de los creyentes ya pertenezcan visiblemente al pueblo de Dios. Y esto incluso ha llevado, hermanos, a que afecte drásticamente la práctica del bautismo de los niños y la educación cristiana. Por eso no me extraña, hermanos, hoy en día, en la gran mayoría de nuestras iglesias evangélicas, la enseñanza del bautismo de niños está totalmente descuidado, a tal punto que hemos llegado a pensar que eso es doctrina católica romana y que los evangélicos no bautizamos niños. Ya se ha descuidado ya eso, hermanos. Ya eso, porque decimos y enfatizamos la decisión es personal. Y el bebé no decide, pues, pastor, el bebé ni habla. ¿Cómo voy a decirle, ¿quieres bautizarte? No decide. Y si tiene 5 años está pensando más en jugar, en los juguetes. Decisión personal. Entonces el individualismo moderno, sin darnos cuenta, ha entrado a la iglesia también. Razón número 2, la influencia del evangelicalismo y el pietismo. Hermanos, a partir del siglo XVIII, hace muchos años atrás, el pietismo y sobre todo el avivamiento evangélico han promovido, hermanos, el énfasis en una fe emocional, en una fe de experiencia y en una fe inmediata. O sea, en las iglesias se enfatizaba de que para que tú seas verdadero cristiano, tienes que demostrar
con tu fe emocional. Para que tú seas aceptado en la iglesia como verdadero cristiano, tú tienes que tener una experiencia así radical de cambio e inmediato. Y si no tienes esa experiencia, no creo que seas cristiano. Y por eso muchas iglesias han empezado a marginar a aquellos cristianos que vienen de hogares cristianos. Ese énfasis, hermanos, en esa fe emocional, experiencial y inmediata es lo que se ha enfatizado, ¿no? Número tres, tercera razón, la desconexión con la historia del pacto en la Biblia. Muchas iglesias hoy han descuidado la teología bíblica del pacto, enfocándose en doctrinas, escuchen hermanos esto, enfocándose en doctrinas como la justificación por la fe, pero no en el marco del pacto, que sostiene toda la enseñanza de la redención. Hermanos, una doctrina fundamental de las 5 solas es que la salvación es, que la justificación es por la sola fe. Amén, hermanos. Eso está perfecto. Pero ¿cuál es el problemita? Se ha enseñado la justificación por la sola fe, pero desconectándolo del concepto de familia, desconectándolo del concepto de pacto, haciendo ver que la sola fe es que tú no conocías a Dios y de pronto llegaste al Evangelio y conoces a Cristo, pero no tuviste antes una familia cristiana. Bueno, yo sé que es la experiencia de mucha gente, ¿no? Que vienen de una familia que no conoce a Dios y ya de grandes entienden el Evangelio. Puede suceder, pero cuando hablamos de la justificación por la fe, nunca debemos desconectarlo del concepto del pacto, hermanos. Eso es lo que ha pasado. Entonces, esto ha provocado, hermanos, una comprensión fragmentada del plan de Dios, en lugar de ver su obra como una continuidad de la gracia a lo largo de las generaciones. Cuarta razón, hermanos, la secularización y el debilitamiento de la familia cristiana. La crisis en la familia actualmente en nuestra sociedad, hermano, también ha afectado la comprensión de la doctrina del pacto. Ahora, hermanos, la desvalorización de la familia como la célula espiritual ha debilitado la visión de la familia como una unidad del pacto. Ahora, muchos padres cristianos, hermanos, han delegado la formación espiritual de sus hijos a la iglesia. Esto es un problema. Muchos padres han delegado su tarea de educar espiritualmente a los hijos a la iglesia y han dicho que la iglesia lo eduque en la fe a mi hijo. No, hermanos, eso es un error. ¿Quién debe educar en la fe a tus hijos? ¿La iglesia? Los padres, hermanos. La iglesia apoya nada más, pero ¿quiénes deben educar a los hijos en la fe? Los padres. Recuerden que Deuteronomio capítulo 6 claramente dice la Biblia: Oye Israel, el Señor Jehová uno es. Amarás al Señor de todo tu corazón y con toda tu fuerza. Y estas cosas enseñarás a tus hijos al acostarte, al caminar, pues en todo momento. No está diciendo que el sacerdote va a educar a tu hijo en la fe. Está diciendo tú vas a educar a tu hijo al acostarte, al levantarte, al caminar. Entonces, lamentablemente, hoy en día, hermanos, muchos padres han delegado esa tarea a la iglesia, ¿no? Han delegado esa tarea a la iglesia. Y no solamente eso, hermanos, lo peor de todo, han delegado incluso eso al colegio, pero la educación viene de casa. Número 5, y aquí yo voy a hacer mea culpa también, hermanos, debilidad pastoral. Repito, debilidad pastoral y educativa en las iglesias. Debilidad pastoral. En muchos casos, las iglesias han fallado. Yo diría, los pastores hemos fallado en enseñar esta doctrina con claridad y convicción, quizás, hermanos, por temor a parecer legalistas o por querer encajar en los moldes evangélicos más populares. Entonces, el pastor Abel ha fallado también en esto. Hermanos, cuando yo durante estos días estaba estudiando este tema, estaba leyendo, hermanos, sinceramente dije, hay una carga de responsabilidad en mí. ¿Qué tengo que hacer yo? Lo que aprendo tengo que compartir. Viendo jóvenes solteros que no tienen hijos todavía, en algún momento van a tener hijos. O viendo ya bebés aquí en la iglesia, ¿no? Y Dios ama a estas criaturas. Entonces, esto ha hecho que la doctrina del pacto sea vista como una pieza, como dije en un momento, como un museo, como una pieza de museo teológico, y no como una realidad pastoral y misional vital
para el día de hoy. Para concluir, hermanos, la enseñanza de la Biblia sobre esta doctrina. Hermanos, en toda la Biblia, Dios declara, hermanos, que su propósito es que los matrimonios cristianos produzcan una descendencia santa, una descendencia piadosa. En Malaquías 2:15, hermanos, dice así. Voy a leer algunos textos, no lo busquen en sus Biblias, anoten nada más, hermanos, por premura de tiempo. Yo lo voy a leer todo, pero ustedes anoten. La cita bíblica, anoten. En Malaquías 2:15, Dios dice así. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Escuchen esto. Porque buscaba una descendencia para Dios. Repito, porque buscaba, Dios, hermanos, Dios buscaba una descendencia para Dios. Dios buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Dios busca descendientes para Él. En Génesis 17, del 7 al 9, Dios hablando con Abraham le dijo lo siguiente: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Hermanos, el lugar que ocupa esta característica en este plan de salvación nos indica de manera reiterativa, hermanos, en toda la Biblia, que Dios siempre ve, hermanos, al creyente y a toda su familia. Dios ama al creyente y a toda su familia. Y Dios, hermanos, no solo quiere ser tu Dios, Dios quiere ser el Dios también de tus niños. Génesis 17:7 dice: estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti. En el Salmo 103, versículo 17, Salmo 103, verso 17, Dios dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que te temen, y su justicia sobre los hijos, escuchen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Dios también ha prometido dar su Espíritu Santo, hermano, no solo a ti, sino a tus hijos también. En Isaías 59, 21, Isaías 59, 21 dice: este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca, no faltará de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Pero Dios también promete perdonarte a ti y también a tu hijo quiere perdonar Dios. En Hechos 2, 38 y 39, Hechos 2, 38 y 39 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros, escuchen hermanos, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para vuestros hijos. La salvación también Dios promete, no solo a ti, Dios le promete a tus hijos también. Hechos 16:31 dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. Salmo 102, verso 28 dice: los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. Quiero terminar, hermanos, leyendo el Salmo 22. Personalmente, a mí me conmueve mucho este Salmo 22, hermanos. Salmos capítulo 22, versículo 9 y versículo 10. Escuchemos, dice así, Salmos 22, verso 9 y verso 10 dice: Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer.
Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Este era el concepto del pueblo de Israel. Este es el concepto de la palabra de Dios, hermanos. Alguien en el Nuevo Testamento podría decir, pero pastor, en todo el Nuevo Testamento no hay ni un texto donde se bauticen niños. No hay ni uno solo, pastor. Ni uno solo. Es que tienen que ser grandes ya para que decidan si siguen o no a Cristo, pueden decir. Pero olvidan el hecho, hermanos, de que esta enseñanza es clara en toda la Biblia. Y además de eso, olvidan el hecho cultural, hermanos. Recuerden que en la época del Señor Jesús, en la época del apóstol Pablo, ¿cuál era el imperio que gobernaba en el mundo en ese tiempo, hermanos? El imperio romano. Y en el imperio romano había una ley, hermanos, que se llama la patria potestad. ¿Y qué decía la ley de la patria potestad? Esa ley decía que los padres tienen autoridad sobre sus hijos. Si el papá quiere matar al hijo, que lo mate porque para eso es padre. Así era la ley mundana en esa época. Por esa razón, hermanos, era obvio que cuando en una casa, una familia se entrega a Cristo, automáticamente con hijo y todos se entregaban a Cristo. El papá no le preguntaba, hijito, no sé, tú tienes 18 años, no sé, más mi casa y yo serviremos a Jehová, pero ¿qué dirás tú? Depende de ti. No, hermanos, ¿qué decía el padre? Todos serviremos a Cristo. Pero papá, nada que pero papá, patria potestad, yo decido por ti. Así era, hermanos, así era. Hoy en día las cosas son al revés, hermano. Hoy día es hijo potestad, el hijo decide todo. Hermanos, que el Señor nos ayude. Y la pregunta al final es, ¿qué opinión tenemos de nuestros niños, hermanos? ¿Qué opinas tú de tus hijos? ¿Traerás niños, hijos al mundo solo para verlos a ver cómo crecen? ¿O tu oración será, yo en mi casa serviremos a Jehová? ¿O tu oración será, Señor, mañana yo no voy a estar, pero ¿qué será de mi hijo, de mi hija? ¿Te seguirá, Señor? Como padre, como madre, haré todo lo que esté en mi alcance para salvar del infierno a esta criatura, porque no he parido en vano yo un hijo para el mundo, Señor, sino he traído un hijo para tu reino, Señor, para ti, Señor. Mientras yo sea madre o padre, Señor, haré todo lo que está en mis manos, pero tú con tu Santo Espíritu transformarás el corazón de esta criatura. ¿Dios lo puede hacer o no, hermanos? Pero Dios usa a los padres para eso. Oremos. Señor, te agradecemos por esta meditación, esta enseñanza de tu palabra. Queremos pedirte perdón, Señor, porque como padres hemos descuidado nuestra tarea, nuestra responsabilidad de inculcar tu palabra a los niños. Perdónanos, Señor. ¿Cómo nos hemos olvidado de esto, Señor? ¿Cómo hemos descuidado? Y tal vez, Señor, nosotros nos queremos enfocar en las misiones, nos queremos enfocar en el evangelismo a nuestros vecinos, a gente de al costado, gente en el trabajo, cuando nos hemos olvidado de nuestros niños en la casa, cuando nos hemos olvidado de nuestros propios hijos. Tal vez nos resulta más fácil predicar el evangelio, Señor, a un desconocido. ¿Y qué hay de nuestros propios hijos? Perdónanos porque tal vez como padres no estamos dando un buen ejemplo cristiano. Tal vez como padres, Señor, estamos renegando de la fe cristiana. Tal vez como padres no estamos ni siquiera leyendo la Biblia, no estamos ni orando. Y así queremos obligar a nuestros hijos a seguir el camino cristiano, cuando nosotros no hemos dado el ejemplo. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Padre, porque es grande la responsabilidad que tú das a cada padre, a cada madre. Y aquellos hijos tuyos, Señor, que han llegado aquí a la iglesia, y sus padres no te conocen todavía, pero ellos te conocen. Son hijos de padres no creyentes. Que tu palabra les consuele, les fortalezca, para que a través de ellos la siguiente generación sea generación que te ame y te alabe, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.